Gracias. Muy buenos días, hermanos. Dios me lo bendiga. Quiero hacer una preguntita. ¿Su salvación tiene un precio? ¿Tiene precio su salvación? ¿Ah? Ajá. Ese es el pasaje que nos toca. Gracias. 1 Corintios 6:20. Vamos a buscarlo para que lo repasemos y lo aprendamos y la próxima semana ustedes lo puedan decir. ¿Ven? Bien. Porque habéis sido comprados por precio. Y eso es lo que nos dice primeramente. Glorificad pues a Dios en vuestros corazones y en vuestro espíritu. Y termina diciendo los cuales son de Dios. El cuerpo y el espíritu pertenecen ¿a quién? A Dios. Y es un pasaje un poquito fuerte, pero muy, muy significativo para nosotros los creyentes. Porque Dios habla a cada uno de nosotros para decirnos especialmente lo que Él quiere que nosotros entendamos. Primeramente, el hecho de entender quiénes somos nosotros. Cuando hablamos del Evangelio y hablamos del cristianismo, una de las cosas muy importantes, hablamos de la mayordomía, es decir, nuestras vidas, ¿para qué sirven? ¿Y qué sería un mayordomo? Entonces estamos hablando de un mayordomo, una persona que administra unos bienes. Y en este caso estamos hablando de un mayordomo cristiano, quienes administramos las gracias divinas para bendición de otros, para edificación de otros. Entonces la Biblia nos habla a nosotros de que cada uno de nosotros somos mayordomos. Hoy vamos a comenzar la serie Mayordomía en tiempos de crisis, porque en realidad estamos viviendo una crisis en Venezuela y en el mundo, pero especialmente en Venezuela, la situación que tenemos. Si habláramos del diezmo, algunos hermanos comienzan a pensar, oye, pero el diezmo, pero la situación económica que está, ¿cómo dar yo mi diezmo? ¿Cómo dar una ofrenda para construir algo en la iglesia o alguna cosa así por el estilo en la situación que estamos viviendo? El tiempo, tenemos que trabajar, tenemos que hacer tantas cosas. Entonces hablamos del tiempo en relación a la mayordomía. Ahora, cuando hablamos de la mayordomía y hablamos de entregarnos a Dios, una de las cosas muy importantes es que cuando hablamos de la mayordomía, el primer principio que nosotros tenemos que tener es una cuestión de honor. De esto yo quiero hablar hoy en esta mañana, de la cuestión de honor. Que la mayordomía en tiempos de crisis, la primera cosa es que es una cuestión de honor. ¿Por qué? Porque como dice el pasaje de la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, que dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, nosotros le pertenecemos a Dios y ya nosotros, lo que la salvación se refiere, ha sido pagado. Y la otra cosa es, también dice la Biblia, no soy vuestro, no te perteneces. Le perteneces a Dios porque Cristo pagó por ustedes. La pregunta, como yo le hago a los muchachos también cuando están en mi clase de catecúmeno o de discipulado, la pregunta es, si Cristo pagó un precio, ¿a quién se lo pagó? ¿A quién le paga a Cristo el precio? Dice Juan 8:44, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él peca desde el principio. Ahora, yo no estoy diciendo que tenemos que pagárselo a Satán. Sin embargo, Satán quiere que se lo paguemos a él. Pero cuando Cristo murió en la cruz de Calvario, derrama su sangre, él con la sangre derramada fue a satisfacer la justicia divina. Es decir, le está pagando al juez y legislador de este universo y de todo lo que nosotros conocemos, que se llama Dios, nuestro Dios Jehová. A él paga. Porque él es
quien es el que requiere la justicia. Y Cristo vino para hacer justicia a nosotros, lo explicamos la semana pasada. Es decir, el hecho de ser salvos nosotros, somos salvos porque Cristo hizo justicia en Él, en su cuerpo, derramando su sangre para satisfacer la justicia divina. Porque Dios, siendo Dios, no nos podía salvar solamente porque Él quería, sino Él tenía que obrar, hacer un hecho de justicia para así en esta manera hablarnos a nosotros de la justicia divina a la cual Él iba a hacer en nosotros. Nos iba a declarar siendo hijo de Él, pero ¿cómo nos declaraba en un acto legal si no había nada que lo sustentara? Entonces Dios ideó a Jesucristo, morir Jesucristo en la cruz de Calvario para que Él pagara por nuestros pecados. Es así en esta manera que la justicia divina es allí entonces satisfecha y Dios entonces lo hace a través de Jesucristo. Tanto así que dice la Biblia en Hebreos que el Señor Jesucristo, al ser resucitado, que fue a los cielos, la primera cosa que tenía que hacer era ir al tabernáculo celestial y lavar el tabernáculo que había sido manchado por el pecado de Satán allá en los cielos. Llegó Jesucristo con su sangre, lavó el tabernáculo celestial y ese tabernáculo era la gloria de Dios, para que la gloria de Dios se restituyera, que es el punto importante. ¿Qué fue lo que nos fue quitado a nosotros? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué fue lo que se dañó? La gloria de Dios en nosotros. Es decir, el hombre perdió la salvación. Y Jesucristo entonces, al ir a lavar el santuario celestial, donde Dios hacía sus actos eternos y celestiales, Cristo tuvo que lavarlo con su sangre preciosa. Y ese era un acto divino, solamente divino, y solo divino lo podía hacer. ¿Quién era este? Jesucristo. Mire, qué maravilloso. O sea, cómo Dios lo hizo todo, ¿no? Y lo hizo todo por nosotros. Los teóricos, y yo me estoy refiriendo a los teóricos psicólogos, los teóricos filósofos y sociólogos, hablan de que hay dos ideas en los seres humanos. Los seres humanos siempre tenemos dos cosas a las cuales, dos motivaciones que surgen de nuestras necesidades, las cuales nosotros tenemos. Y una es que nosotros hacemos las cosas en dos esferas. Uno, por el dolor. Entonces nosotros hacemos las cosas por el dolor que podamos sentir, evitamos el dolor. Y la otra es en relación al placer. Es decir, hacemos las cosas porque nos place, porque nos gusta, porque nos satisface. Eso es muy cierto. Pero fíjense algo muy interesante. Cuando pensamos en esto, también pensamos en otra forma, cómo nosotros lo hacemos. Porque nosotros también hacemos algunas cosas por exigencia de otros, ¿o no? Si te casas, respondes al esposo, o la esposa responde al esposo, y hacen las cosas muchas veces por la exigencia del otro. Hasta se visten muchas veces porque al otro le gusta, ¿o no es así? Desde que se enamora, entonces por la exigencia del otro comienza a hacerlo en esa manera. Además de esto, nosotros también, por los deseos de la otra persona que también está teniendo. Otra forma también por las palabras que muchas veces de manipulación que otros hacen, y esas palabras de manipulación hacen que nosotros hagamos ciertas cosas y en esa manipulación de otros nosotros respondemos. En otro caso también es recibir algo a cambio de algo. Es decir, si yo hago algo, entonces voy a ser recompensado. Y hacemos las cosas entonces por una satisfacción que yo pueda recibir de algo o alguien que me pueda dar. Y así somos nosotros, en esa manera. Tanto así que nos acostumbramos en esa manera que cuando tenemos una encomienda en la iglesia y yo no recibo algo como lo recibo en el trabajo, yo no lo quiero hacer. Porque comparamos una cosa mentalmente, inconscientemente comparamos una cosa. Es decir, yo siempre recibo algo y no voy a hacer las cosas de la iglesia de gratis, porque no las voy a hacer para otro. Y a veces se nos mete esas ideas en la cabeza, ¿no? Pero son ideas que la gente muchas veces puede tener por la forma material, la manera como lo hace. Pero hay algo muy importante. La Biblia nos habla a nosotros
que la idea primordial en un cristiano es hacer las cosas ¿para quién? Para la gloria de Dios. Y lo dice aquí el pasaje que leímos anteriormente. Dice, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios dice que nosotros hacemos las cosas porque debemos hacerlas para glorificar el nombre de Dios. Así que la manera como nosotros ejecutamos la mayordomía, principalmente en este tiempo de crisis, es porque lo hacemos para la gloria de Dios. Puede ser difícil, pero una de las cosas muy importantes que nosotros lo hacemos es para la gloria de Dios. Por eso yo digo y explico que este enfoque tiene que ver entonces con una cuestión de honor. ¿Quién tiene el honor cuando nosotros hacemos las cosas? ¿La tiene algún hermano? El coordinador, la persona que ejerce el ministerio, la tiene el pastor de la iglesia, la tiene la directiva de la iglesia. ¿Quién tiene el honor cuando nosotros hacemos algo? A veces invitamos a la persona y le decimos para realizar una tarea en la iglesia, ¿no? Entonces termina la tarea y dice, ya está hecho, pastor, ya culminé, ya le ayudé. Me da risa a veces cuando dicen eso también de esa manera, ¿no? Ya le ayudé. Es como a veces no tener una identidad o no saber por qué hacemos las cosas. ¿Para quién hacemos nosotros las cosas? Para el pastor. Entonces nunca me diga, pastor, ya está listo, ya hice lo que usted me dijo. Entonces no la hizo por mí. Ya lo ayudé. Ya no, mire, las cosas usted las hace por Dios y si no las hace por Dios, le voy a decir una cosa, no las haga. Es como dando una ofrenda. Usted no da una ofrenda porque se la está dando al pastor. Usted da una ofrenda porque la está dando a Dios. Y esto es lo que Dios hace por nosotros. Y una de las cosas muy importantes es que la Biblia nos enseña. Es una cuestión de honor. Es decir, la ideología bíblica, el pensamiento bíblico, el pensamiento filosófico bíblico es que nos enseña que debemos glorificar a Dios en nuestras vidas, que nuestras conductas están justificadas plenamente en el hecho de reconocimiento de la gloria de Dios en nuestras vidas, de que a Él y al único Dios nosotros servimos. Existen pues ciertas reglas que nosotros en comunidades nosotros tenemos, ¿no? Con respecto al honor. Cuando nosotros hablamos del honor, a veces damos un honor a una persona, es decir, se supone que una conducta es honorable porque es digna, de la manera como se comporta, la manera como lo hace. Y muchas veces nosotros decimos entonces como cuestión de honor por la cual nosotros hacemos las cosas. Pero honor también es un homenaje, un agasajo, un tributo a alguien que nosotros hacemos. ¿Ha realizado alguna vez un tributo, un homenaje a alguna persona? Por ejemplo, cuando canta el himno nacional. ¿Por qué usted cree que canta el himno nacional? Porque es un honor a la nación. Es un honor a la soberanía, al país a la cual usted pertenece. Y por eso hay un himno para la nación, un himno para Venezuela. Entonces, cuando usted canta el himno nacional, es un tributo que usted está brindando a la soberanía nacional. A eso usted está brindando un tributo. Cuando usted eleva una oración y cuando hace un canto en la iglesia, un himno, y lo entona hacia Dios, usted está rindiendo un tributo a Dios. Y le está diciendo a Dios, te honro, Dios. Tú eres el principal en mi vida. Entonces le está diciendo a Dios en un honor. Ahora, cuando hacemos las cosas, la mayordomía, cuando ejercemos una acción en la iglesia, lo hacemos es para glorificar, para darle honor a ese Dios maravilloso. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 17 dice así, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me gusta esa palabra del apóstol Pablo. Pablo dice, hermano, que se me meta por la sangre, que yo lo pueda sentir, que se me meta por mi mente, que todo mi cuerpo esté lleno y todo mi corazón sea entregado a Dios. Y él dice, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Y entonces él dice,
A Él es que nosotros tenemos que darle honor, a Él es que nosotros tenemos que darle gloria, porque nosotros le pertenecemos a Él. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, dice también la palabra de Dios así: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Cuáles son las razones por las cuales nosotros le damos la gloria a Dios? Y Él dice algo muy especial, dice: porque tú creaste todas las cosas, mejor dicho, nosotros somos tu criatura, te pertenecemos. ¿Y a quién está hablando? A Dios, a Cristo en este caso. Y Él dice: nosotros te pertenecemos, somos tu criatura, nos hiciste. En otras palabras, le estamos reconociendo como el creador. Y la otra cosa que es muy importante dice: y por tu voluntad existen y fueron creadas. Yo existo por la voluntad de Dios, usted existe por la voluntad de Dios. Esta iglesia existe por la voluntad de Dios, no por la voluntad de un hombre, sino por la voluntad de Dios. Hemos sido creados, hemos sido formados por esa voluntad bendita de Dios. Pero Él dice: Señor, tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder. Serviría muy bueno para hablar de tres cosas que son importantes en un sermón. Y Él dice: uno, la gloria. Segundo lugar, la honra. Fíjese en la manera como lo eleva, ¿no? Y la tercera cosa dice: y el poder. Tú tienes el poder, tienes la autoridad. Sobre ti todas las cosas están envueltas en tus manos, porque a ti te pertenece todo y todos nosotros somos de ti. Este es muy importante y significativo. En la manera como Dios utiliza la palabra allí para que nosotros podamos entender entonces que es apreciar en realidad la majestad divina, la majestad de Dios sobre cada uno de nosotros. Esto pues lo que Dios exige de nosotros. A Dios pues se le debe toda honor, toda gloria, todo respeto, y en esta manera pues Dios nos enseña. Romanos capítulo 13, el versículo 7, dice Romanos capítulo 13, versículo 7, más si mi hermano me lo pueda colocar allí, no sé si me pasó por alto ese versículo. Pero nos habla una cosa muy importante: paguen pues a todos lo que le es debido, impuestos a quienes deben impuestos, costumbres a quienes se debe, miedo a quien miedo, honor a quien honor. Lo estoy leyendo en otra versión, ustedes en Reina Valera tienen otra versión que es diferente. Y es muy importante la versión que también es interesante, la versión que ustedes también tienen de Reina Valera. Pero esta versión también nos hace pensar el hecho que no le debáis nada a nadie, que es la Reina Valera la que nos dice, ¿no? Sino dice: pagad a todos y no debamos nada a nadie. En realidad que nosotros tengamos el hecho, como dice el versículo 13, versículo 7, que dice: pagad todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Dios dice: hermanos, no seamos deudores, y menos de Dios. A Dios tenemos que brindarle todo tributo, toda honra, porque nosotros le pertenecemos a Él. Premiarlo, valorarlo sinceramente, en una actitud de mansedumbre, el hecho de reconocimiento, de humildad delante de la presencia de Dios, y es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice el apóstol Pablo del hecho de la manera como nosotros también tenemos que hacerlo. Y él dice que tengamos a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es un reconocimiento de los demás. Ahora, qué difícil para nosotros este punto, porque aquí en este punto tiene que ver con nuestra autoestima. En una manera, una autoestima mal enseñada, se nos ha dicho a nosotros, mal enseñada, se dice: primero yo, segundo yo y tercero yo. Esa es autoestima. Y a veces le enseñamos así a los muchachos, pero resulta que eso no es la autoestima. La autoestima comienza primeramente en el reconocimiento del otro. Si yo no sé reconocer al otro, yo tengo problemas con autoestima. Pero la parte principal es que la Biblia misma ya nos lo comenzó a enseñar, y la Biblia dijo que estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos. Además de eso, la Biblia dice: es el principio en la vida cristiana el hecho de entender que nosotros nos debemos a los demás. Y esta es la vida cristiana, el hecho de nosotros comprender lo que Cristo hizo por nosotros. Tal vez podamos aprender algunos de los que han vivido en esta manera honrando a Dios. Por ejemplo, Juan el Bautista, en Juan capítulo 3, versículo 30,
dijo unas palabras muy hermosas en referencia a Dios. Y él, refiriéndose a Cristo, él dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Él dice, en otras palabras, la cuestión de honor es permitir que Dios crezca en nuestras vidas, que Dios crezca, que Él tenga el reconocimiento, pero que yo mengüe, que yo disminuya, que yo sea menos, que yo sea visto como menos, pero que la gloria sea de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo en el capítulo 6, versículo 20 de 1 Corintios nos está enseñando. El otro aspecto sería el apóstol Pablo, capítulo 15, versículo 9 de 1 Corintios, que él dice, en referencia a esto. Y él dice, el menor de los apóstoles, que no es digno de ser llamado apóstol. Además de eso también dijo otras palabras. Soy el abortivo. Fíjense cómo se comparó, ¿no? Y cuando hablamos de un abortivo, estamos hablando de algo como que, algo de compuesto, ¿no? Como que dañado, la manera como lo está diciendo. O sea, yo soy el más feito de todos ustedes, en esa manera, lo que dijo el apóstol Pablo. Cuando dice el apóstol Pablo sobre eso, está hablando de las consideraciones para el hecho de la manera como son considerados los demás. Y en esa manera, pues, él se refiere. Efesios capítulo 3, versículo 8, también dijo unas palabras que eran muy significativas. Y él dice, menos que el más pequeño de todos los santos. Y él se consideraba así en esta manera. Entre todos los santos, yo soy el menor, el más pequeño de todos ellos. Y así en esta manera. También lo leíamos también en Corintios en estos días, que él se refirió a su ministerio como a aquellos momentos cuando los triunfadores, cuando Israel llegaba en sus grandes batallas, entonces pasaban los generales primeramente, los principales, los generales que estuvieron en la batalla, después pasaban entonces los capitanes, los soldados y así, y de último entonces venían los presos, los esclavos, esos venían también de las batallas que fueron agarrados, que fueron tomados. En ese momento dice Pablo, allí donde yo voy con los esclavos, yo soy esclavo de Cristo. Yo le pertenezco a Cristo. Esa es la manera como le expresa el apóstol Pablo. En otras palabras, dice Pablo, es una cuestión de honor servir a Dios. Es una cuestión de honor ejercer la mayordomía en el ministerio del Señor y en esa manera nosotros lo hacemos. Honrar pues por un motivo posible y es una cuestión de honor que Dios lo coloca. En Lucas capítulo 20, versículo 19 al versículo 26, dice la palabra así en esta manera. Y especialmente esta es la parte principal del mensaje que dice así. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos habían dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Mire, ya faltaba poquito, faltaba una semana para que se llegara la hora de la crucifixión de Cristo. Y Satanás siempre tenía el propósito de acabar aquel momento que era tan importante para nosotros, para la humanidad, para Dios, para que se ejerciera la justicia. Y Cristo tenía que morir en la cruz del Calvario. La semana siguiente era la crucifixión de Cristo. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas a echarle mano en aquella hora, es decir, agarrar a Jesucristo, meterlo preso y si es posible matarlo antes que llegara a la cruz de Calvario. Era el hecho de eliminar la obra de la cruz de Calvario, eso era lo principal. Pero ya sabían que las cosas estaban acercándose. Satanás no tiene conocimiento, no es omnisciente, no sabe las cosas completamente, ni es omnipresente. Pero si una cosa se suponía, por la inteligencia, por haber conocido a Dios, sabía que el tiempo estaba llegando para Jesucristo y que había un plan de Dios a través de Jesucristo. No lo conocía completo, pero allí estaba. Pero sin embargo, él usaba al pueblo, usaba a los gobernantes, usaba a los fariseos, usaba a los herodianos. ¿Para qué? Para distorsionar, para distraer y hacer la forma de que la obra de Cristo no se ejecutara. Entonces, ahí está el versículo 19. El versículo 20 del capítulo 20 dice así, y acechándole, enviaron espías que simulasen justos. Fíjense a quienes mandaron, eso es interesante lo que la Biblia está diciendo.
Dice que mandaron a hipócritas. No eran de verdad sacerdotes. No eran hombres genuinos. No eran hombres sinceros, sino eran hipócritas. Y fíjense lo que la Biblia está diciendo. Para que simulasen, para que le dieran, lo engañaran y le hicieran creer que eran gente de allá, de la alta alcurnia, y que eran pagados para que llegaran a Jesucristo y lo hicieran caer, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y la autoridad del gobernador. Ahora, fíjense, Jesucristo en esto que está sucediendo tiene un conflicto, un dilema muy grande. Y no es fácil muchas veces responder ciertas preguntas. Además de eso, cuando las preguntas llevan en sí una doble intención, un daño, como cuando nos está diciendo lo que tú respondas, por las dos formas que tú respondas, tú vas a tener tus consecuencias. Y Jesucristo sabía de lo que estaban llevando, lo estaban acorralando. En otras palabras, estaban tratando de encasillar a Jesucristo en esta pregunta que ellos estaban haciendo, que ellos querían, ya la tenían toda manipulada, ya la tenían toda arregladita, y tenían también lo que Jesucristo dijera, ahí iban a ejecutar. Recuerden que el propósito, ¿cuál era? El versículo 19, meterlo preso y para que él no llegara allá a la cruz del Calvario y entonces eliminar la obra de la cruz del Calvario, eliminar el hecho de que usted fuera salvo y que yo fuera salvo, el hecho de que existiera la iglesia, el hecho de que otras personas pudieran ser perdonadas. Pero note la parte principal aquí, lo que la Biblia nos está queriendo decir para que nosotros entendamos el peligro en el cual se encontraba la gracia divina. Sin embargo, no pudieron. Acecharon, intentaron, tentaron a Jesucristo, porque esto fue una tentación. No solamente fue la tentación en el capítulo, como en el capítulo 4 de Mateo. No, aquí hay otra tentación. Es más, se utiliza la misma palabra de tentación que lo que estaban ofreciendo en el capítulo 4, cuando Satanás le ofrece todos los reinos a Jesucristo, aquí le estaba también en una tentación, estaban ofreciendo a Jesucristo. Pero note, versículo 21 dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente. Qué palabras, ¿no? Tan bonitas, tan bellas, pero sinceras. Hay que tener mucho cuidado con los hipócritas. Porque los hipócritas te pueden decir muchas cosas. La cuestión es cuáles son las verdades que te están diciendo. Cuál es la realidad en sí del sentimiento que te están expresando para decirte exactamente lo que tú quieres escuchar. Porque a veces nosotros queremos escuchar cosas, pero no son las que Dios está diciendo. Y entonces Él dice una cosa muy importante, a la cual está diciendo. Y recuerde que son simuladores. No son ni siquiera ellos mismos los representantes del sacerdocio. No son sacerdotes. No son exactamente lo que nosotros estamos pensando que eran, sino que la Biblia está diciendo que eran personas que se vistieron de justos, que se vistieron de sacerdotes y llegaron allí y le expresaron al Señor Jesucristo. Dice, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente. Pero mi hermano, ¿cómo no defenderlo si le estaban diciendo que Jesucristo actuaba rectamente? ¿Sabe lo que le estaban diciendo? Señor, tú eres íntegro. Eres santo. Eres bueno. Aún con los malos, tú te portas bien. Tu cara siempre es la misma con todos. Y tú actúas rectamente. No haces mal a nadie. Oye, si hablaran así, de uno pudiéramos ser gobernadores, pudiéramos ser presidente de la República, porque creo que una persona así, oye, qué tremendo presidente de la República tuviéramos que tuviera estas características que presentan aquí, ¿verdad? Pero hasta el momento de las cosas que nos están hablando y de los quienes están presentando, ninguna asoma esta característica que se está diciendo Jesucristo. Y déjeme decirle algo muy importante. Y usted me dirá, pero pastor, usted está hablando un poco de política. ¿Sabe? Le quiero decir algo, que las personas que están acá no eran nada más y nada menos que eran políticos. Los herodianos que estaban aquí en este momento eran los miembros del partido de Herodes. Y ellos eran políticos. Y estaban acá y se pusieron de acuerdo con los fariseos
que era una secta religiosa que estaba en contra de Jesucristo. Los herodianos también estaban en contra de Jesucristo, porque de Jesucristo se decía que era el ungido, el rey que había venido. Y ellos no podían aceptar que existiera otro más que Herodes, menos que el César. No pudieron reconocerlo. Entonces ellos idearon todo esto por una cuestión política principalmente. Y políticamente de una manera acabarlo y religiosamente también. Pero ¿dónde tenían que acabar al Señor Jesucristo? En la mente de las personas que estaban escuchando. En la mente del pueblo que estaba recibiendo al Señor Jesucristo. Mire lo que dice el versículo 19. Dice el versículo 19, pero temieron al pueblo. ¿Por qué no lo agarraron y lo metieron preso de una vez? Sino que tenían que hacerlo caer primeramente, porque tenían miedo del pueblo. Es decir, la parte política le tenía miedo al pueblo. Mire lo que estaba sucediendo acá en este caso. Entonces el versículo 21 en la segunda parte dice, ellos dicen, y que no haces acepción de personas, te portas con todos te portas iguales, le das a todos la misma cara. Allá en Santiago capítulo 2 dice que no hagamos acepción de personas. La palabra en griego, acepción de personas, es prosoponlenfía. ¿Qué significa prosoponlenfía? Significan, hay dos palabras aquí compuestas del griego. Y hay dos palabras que están allí. Y entonces él dice que prosopon es faz, cara, característica que nosotros mostramos en un momento. Y la enfía, recibir. Es decir, recibir a las personas de acuerdo a las características externas, a las características que nosotros podemos tener. Entonces, cuando están hablando así en esta manera, le están diciendo, tú no recibes a las personas, sean pobres, por ser pobres. No recibes a las personas porque son ricas. No recibes a las personas porque son personas influyentes o porque son reyes. No. Para ti igual si es rey o es pobre, lo que sea, tú lo vas a recibir siempre, porque tú no recibes a las personas de acuerdo a las características que las personas muestran. Él hace las cosas sin acepción de personas. En otras palabras estaba diciendo, oye, están presentando a Jesucristo como un gran hombre, como un hombre íntegro, incapaz de hacer algo de distinto a lo que sea la justicia. Y el último versículo, el versículo 22, dice así: ¿no es lícito dar tributo a César o no? ¿Podemos dar tributo al César, sí o no? ¿Qué significaba esto? En realidad, ¿cuál sería el significado o qué estaban buscando esto? Ahora, ¿cuál respuesta el Señor Jesucristo podría dar? Porque le dijeron sí o no. Solamente diciendo sí o diciendo no, ya la respuesta era completa. Envolvía todo un sentimiento de un gobierno o de un pueblo, de una nación completa, donde ellos estaban encima de otro pueblo, o un pueblo que estaba bajo la supremacía, en esclavitud de otro pueblo. Y todo depende de lo que él iba a apoyar. Si decía sí, entonces él se ponía en contra de toda la nación de Israel, porque estaría aceptando el tributo. Ahora, ¿qué es el tributo? Comencemos a pensar primeramente lo que es el tributo. Sí, ¿qué significaba esa moneda? La moneda tenía dos inscripciones, o sea, una por delante y otra por detrás. Fíjense algo muy importante. Una de las cosas que, de términos políticos, que se usaba para aquel entonces y que hasta el día de hoy, por ejemplo, Ezra Pound expresa, dice así en esta manera, que gobernar es generar problemas para luego traer soluciones. No sé si me captó la idea, ¿no? Gobernar, es generar problemas para luego traer soluciones. O mejor dicho, hacer el caos, que todos sintamos el caos y después traernos soluciones. Esta es una filosofía política que no es de ahorita. Y estamos hablando del tiempo de Roma, se usaba.
Y en el momento con Jesucristo estaban haciendo la misma filosofía, estaban usándola. Entonces, ¿qué estaban buscando? Generar un problema para traer solución. ¿Cuál era el problema para ellos? Jesucristo. Si Jesucristo lo quitaban del camino, entonces el gobierno no tenía de quién preocuparse, de alguien que le pudiera acechar. El hecho de lo que ellos sentían, el miedo que podían ser derrocados por el pueblo. Y así, en esta manera, los líderes religiosos se quitaban también a ese Jesucristo que estaba allí, que se presentaba entonces como el Hijo de Dios, y ellos no querían tener ese Jesucristo como el Hijo de Dios. Entonces, si nosotros podemos ver, el problema era un poquito grande, ¿no? Y la respuesta que el Señor Jesucristo tenía que hacer era muy significativa. En Marcos, déjenme terminar leer los últimos versículos que están aquí, versículo 24 del capítulo que tenemos acá, que estamos hablando, del 20, Lucas 20. Y dice el versículo 24, dice: mostrarme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Entonces, ¿qué aparecía en la moneda? Y respondieron, dijeron, de César. La inscripción que estaba allí y la moneda, la imagen que estaba allí era del César. Ahora, ¿qué significaba esto? Entonces le dijo, pues dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprender en palabra alguna delante del pueblo. ¿Y delante de quién dice la Biblia? Y la Biblia lo dice claramente, delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, dice la Biblia, callaron. En otras palabras, lo que la Biblia nos está diciendo a nosotros, lo que nos está enseñando, que no pudieron encontrar en él contradicción, que la respuesta que el Señor Jesucristo dio fueron tan inteligentes, que políticamente se ha considerado como la respuesta más inteligente que cualquier político pudo haber dado en toda la época, en todos los tiempos. Y esta respuesta todavía del Señor Jesucristo, cuando están formando los políticos en sociología o en la forma de esa carrera politólogo, les enseñan para usar a Jesucristo en la respuesta que él dio. Y todavía en esta manera utilizan esa filosofía de la manera como lo hizo el Señor Jesucristo. Miren, Dios dice en una palabra lo que está diciendo allí. Y cuando él dice, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, está diciendo una cosa muy importante. Nosotros no podemos ser neutrales. Y la respuesta del Señor Jesucristo no es ser neutral. La respuesta del Señor Jesucristo es definitoria, decisiva. Es decir, ¿yo de qué lado estoy? O sea, ¿a quién pertenezco yo en sí? Los cristianos muchas veces nos metemos en política, pero cuando nos metemos en política nos volvemos partidarios ¿de quién? ¿Del opositor o del gobierno o la persona que esté allí lanzándose? Cuando nos metemos en política, pero nos alejamos de Dios. Además de eso, colocamos a Dios en otro sentido. Y tal vez algunas personas me van a escuchar en la red y van a decir que yo estoy en contra de que algunos cristianos sean políticos. No, no estoy en contra. Pero hay una cosa que es muy importante. El cristiano devoto, el cristiano verdadero, el cristiano que quiere honrar a Dios, no se mete en estos asuntos. Porque la Biblia nos enseña también a nosotros que no debemos enredarnos en los negocios de la vida. Y la Biblia lo dice claramente, no es mi posición, es lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, creo, si alguno pues pudiera hacerlo mejor, creo que pudiera ser un cristiano. Sin embargo, yo no soy partidario tan bueno de esto, pero si en realidad pudiéramos hablarlo, pudiera decir que un cristiano verdadero lo pudiera hacer mucho mejor. Ahora, la motivación, los medios que el Señor Jesucristo estaba diciendo aquí en este momento y la manera como lo estaban usando a él para conseguir en él una motivación para que el pueblo se pusiera en contra de él, era la respuesta que él pudiera hacer, y ellos estaban buscando que el Señor Jesucristo se contradijera, o que dijera sí o que dijera no. Si decía sí, entonces él se estaba oponiendo al pueblo, y si decía no, él estaba oponiéndose al gobierno, y vendrían sobre él y tenían argumentos para ponerlo preso, y no había ninguna forma de poderse alegar. El arma que ellos utilizaron, pues, fue a través como el reconocimiento. Usaron un arma muy buena y tentaron al Señor Jesucristo con un arma muy buena. Es decir, primeramente lo elevaron,
le dijeron las características más bonitas, quién eres tú. Y ese es un arma política. Es decir, dile las cosas bonitas primeramente y después le lanzan las cosas negativas. Hazlo así en esta manera. Entonces, le lanzan las cosas bonitas, tú eres esto, tú eres aquello, pero lo que viene es la estacada, lo que viene el ataque, el arma final, lo que querían atacarlo en ese momento. Y le lanzan la pregunta después de haberle dicho tantas cosas bonitas, después de haberlo elevado. Pero como el Señor Jesucristo no necesita el hecho de ser elevado o que le reconocieran, a eso no lo tentó a él tampoco. No le hizo ninguna mella a lo que ellos estaban haciendo. Él sabía lo que estaban buscando también. Además de eso, el Señor Jesucristo no necesitaba de ningún reconocimiento o fama que se pudiera mantener en el pueblo. Cuando ellos dicen, enseñan con verdad, por lo menos reconocieron algo. El Señor Jesucristo era y enseñaba y es quien enseña toda la verdad que nosotros necesitamos. Por eso ellos le preguntaron y después le dijeron, ¿es lícito dar este tributo al César? Ahora, en sí, ¿qué era el tributo? Cuando se pagaba una moneda, no cargo una moneda acá, tengo tiempo que no tengo una moneda en el bolsillo, no sé ustedes. Tengo tiempo que no la veo ni la siento. Pero cuando se entrega una moneda, ¿de quién es la moneda? ¿A quién le pertenece la moneda? La moneda le pertenece al Estado. Usted solamente la usa, pero eso no es suyo, no le pertenece. ¿Cuántas tiene guardadas por ahí por su casa? ¿Cuántos billetes los viejos tiene guardados? ¿Sabe que eso no le pertenece? Que eso es parte de la nación, porque le pertenece a la nación. Y cada vez que a nosotros nos suben y todas estas cosas que suceden, ¿quién es el beneficiario que recibe todo el beneficio cuando es devaluada la moneda? El dueño, porque de él es la moneda, él es el que la acuñó, él es el que la usa y él es el que recibe todo el beneficio. Ahora, eso no lo entendemos mucho los venezolanos. Los venezolanos pensamos que es nuestra y luchamos por eso. Ahora, pero algo muy interesante. La moneda le pertenece al Estado y en este caso le pertenecía al César. Pero miren lo que decía la moneda, que es la parte muy importante. Tiberio César, hijo del divino Augusto. Fíjense lo que dice. Tiberio César, hijo del divino Augusto. ¿Quién era Augusto? César. ¿Quién era Tiberio? El hijo. Pero algo, la parte interesante que está aquí. El hecho de reconocerla, o sea, de decir que esa figura era cierta, sí, hay que dárselo a él. Él estaba reconociendo al César como el Dios del pueblo de Israel, si él decía que sí. ¿Vieron no solamente lo que se estaba significando? Y estaba diciendo que el César era el Dios del pueblo de Israel, que tenía poder sobre el pueblo de Israel y ustedes tenían que seguir siendo esclavos del pueblo de Israel. Mire lo que significaba. Pero además de eso, al voltear la moneda, había una cosa muy importante que también decía, y decía así, César Pontifici Maximus. Es decir, el Dios grande y maravilloso era el César. Y él estaba reconociendo a César como Dios, cuando él dijera que sí. Miren la trampa tan grande que le montaron al Señor Jesucristo. Pero la idea aquí, en este caso de las dos ideas, están entre nosotros, es para nosotros como cristianos. Porque usted todos los días va a depender de la parte material. Y muchas veces usted se estresa, lucha, llora por lo que no tiene, por la parte material. En otras palabras, está dándole el poder y el tributo al César, a quien es el dueño. Y esta es una de las cosas que la Biblia nos está haciendo reconocer para que nosotros entendamos. Si yo soy mayordomo de Dios, si yo soy administrador de Dios, de las cosas divinas de Dios, ¿por qué yo tengo que llorar hasta por lo que a mí me falta? ¿Por qué yo tengo que rendirle tributo al César cuando yo pertenezco a Dios? ¿Por qué? Y entonces esto es lo que el Señor Jesucristo nos enseña. Muchas verdades nos está enseñando acá y pudiéramos extraer muchas más verdades a lo que la Biblia nos está diciendo.
recuerden que la moneda no solamente es lo que estaba escrito, sino que la moneda le pertenecía también al César, era de él. Y si él decía que era de él, entonces decía, todo el pueblo le pertenece también a él. Y esto es lo que Jesucristo iba a decir. Pero si decía no, entonces iba a decir, mira, estás en contra de Roma, estás en contra del César, y este es un opositor y es una persona que merece estar preso porque es opositor del gobierno y está enseñando al pueblo que está en contra del gobierno. Entonces, cualquier respuesta que él diera está equivocado. Pero el Señor Jesucristo fue tan sabio en la respuesta. Además, quiero decirle algo también. Si usted nota en el versículo 19 que estábamos leyendo, aparece algo, una cosa muy interesante del capítulo 20. Se estaba celebrando en ese momento las fiestas de las Pascuas. Y fíjense, ¿qué celebraban? ¿Por qué se celebraban las fiestas de las Pascuas? ¿Qué significaban las fiestas de las Pascuas? A ver, ¿alguien pudiera recordarlo? Muy bien, la salida de Egipto, muy bueno, inteligente. La salida del pueblo de Israel de Egipto. Significaba que era la salida de la esclavitud, la liberación de la esclavitud. Y precisamente en el momento cuando el nacionalismo estaba en el pueblo, cuando ellos estaban celebrando el hecho de haber sido librados del pueblo que los tenía subyugados de la esclavitud, le hacen esa pregunta al Señor Jesucristo. Es decir, cuando estaba a flor de piel el nacionalismo, entonces le hacen la pregunta a Jesucristo para ver qué iba a hacer, qué iba a responder. Pero Jesucristo fue tan sabio que no dijo esto: da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, Jesucristo le dijo una cosa muy significativa a ellos: cumplan con sus responsabilidades con las autoridades. Pero no le dijo con los que son sus dueños. Nunca dijo eso, ni lo reconoció, y no lo reconoció. En otras palabras digo también, porque le dijo, y a Dios lo que es de Dios. Él dijo, César está aquí abajo, pero Dios está aquí arriba. Den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Miren lo que él hizo. Y él, sin responder ni el sí ni el no, él les dijo, Dios es Dios, Dios es supremo, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios, mire, es invisible, inmortal, tiene todo el poder, tiene toda la autoridad, y aunque ustedes no lo reconozcan, seguirá siendo Dios. Y eso fue lo que dijo Jesucristo. Mire, qué tan palabra tan sabia. Cuando uno comienza a analizar toda la verdad completa, uno se llena de regocijo al ver que nuestro Dios, Maestro Jesucristo, nuestro Salvador, es tan inteligente, tan sabio, que nos enseña cada día de las cosas que él está diciendo allí en esta palabra. Entonces, no se puso en contra del pueblo, tampoco en contra de la reputación del gobierno, pero sí le digo al gobierno una cosa: Dios es más grande que el Dios que ustedes tienen. El Dios nuestro, el Dios mío, es más grande que el Dios que tienen ustedes. Y le digo a los evangélicos, a los cristianos que se habían convertido, que estaban con él, ustedes sigan en su responsabilidad con Dios. Cúmplanle a Dios. No se dejen guiar por las cosas materiales. Cúmplanle a Dios lo que es de Dios. Y hoy nos lo vuelve a decir a nosotros, mi hermano. ¿Cuál es la enseñanza que nosotros recibimos? Mire, recibimos tantas enseñanzas en esta lectura, en esta parte que Dios nos hace pensar, que Cristo nos hace pensar, porque nosotros debemos vivir como ciudadanos del reino, debemos vivir como hijos de quienes somos, hijos de nuestro Dios Padre Celestial, porque a Él nosotros le damos la honra y nosotros dependemos de Él. Dios y el César no son la misma persona. Y eso nos lo estaba diciendo el Señor Jesucristo. Da a César y da a Dios. Ellos no son lo mismo. Este es un hombre, este es Dios. Y esto es lo que Dios nos está diciendo. Hermano, deje de darle poder a las cosas materiales. Deje de darle poder a la moneda. Deje de darle poder al dinero, lo que nosotros muchas veces buscamos más que nada. Dios es el que nosotros tenemos que darle gloria. A Él es el que tenemos que darle poder, y esto nos lo enseña. Y entonces, una de las cosas que nos hace pensar es qué debemos darle nosotros a Dios. Y la Biblia nos dice a nosotros, darle a Dios la gloria y la honra. Es una cuestión de honor. Miren, ejercer la mayordomía es una cuestión de honor.
¿Y honor para quién? Para el Dios, para Él sea la gloria. Para eso nosotros hacemos la mayordomía. La moneda es de César, pero la vida, ¿a quién le pertenece? A Dios. Y él dijo, con esta enseñanza, dijo eso. Él dice, miren, le estaba diciendo a los fariseos, a los hipócritas que estaban allí, a los políticos que estaban allí, miren, una cosa muy importante. La moneda es del César, pero la vida de los cristianos, a los que ustedes, del pueblo, a los que ustedes quieren confundir, la vida le pertenece a Dios. Dios es su dador, Dios quien los hizo. Ese Dios maravilloso, de Él es que nosotros dependemos. Y le dio una lección tan grande y maravillosa. Les enseñó una filosofía. Dice Salmos capítulo 24, versículo 1, dice, de Dios es la tierra y su plenitud, y el mundo, y todos los que en Él habitan. Nosotros dependemos de quién es, de Dios, del Dios maravilloso. De Él es que nosotros dependemos, porque Él es algo maravilloso. Todo ser humano, entonces, se debe a Dios. Tú debes depender de Dios, darle la gloria a Dios, reconocerlo en todo tu camino. ¿No es lo que dice Proverbios capítulo 3? Reconócelo en todos tus caminos, dice el Señor. Y esta es la manera de cómo nosotros ejercer la mayordomía. ¿Cuál es el principio? Todo honor para Dios. Por eso yo digo, este sermón tenía que comenzar por acá, esta serie tenía que comenzar por acá. ¿Por dónde? En una cuestión de honor. Que Dios sea glorificado en nuestra vida y que usted bendiga el nombre de Dios. Que Dios me lo bendiga, mi hermano.